esta maravilla? Está. Sí, y están grabando. Ok, entonces, Angélica, me contabas que la gente también introduce aquello que le ocurre en su vida y que una situación como esta puede despertarles, ¿no es cierto? O sea, algo que los preocupa y que para ellos es una situación urgente, ¿no es cierto? Como esta señora que te cuenta acerca del problema familiar. Ujú. ¿Mm? Sí, sí. Qué tipo de respuesta ofrecían ustedes desde esta carpa construida por Cáritas? Claro, más que todo era una escucha, creo yo, porque también, bueno, venían y hablaban, ¿no? Hablaban bastante y era una cosa de un poco, ver cómo estaba la situación, porque ah, eh, era eso, ¿no? O sea, tampoco hubo mucho tiempo para ver a las personas porque, como te digo, venían una vez o dos veces y ya no regresaban, una cosa de... Esa es una situación que se da con mucha frecuencia en este tipo de atención, ¿no es cierto? Ujú. Que a veces uno tiene que hacer, por ejemplo, una única entrevista y tiene que tratar en una entrevista con toda la dificultad que eso conlleva. Uno debe intentar en una entrevista conseguir por lo menos puntuar algo para esa persona, para que esa persona se lleve algo de esa experiencia. Entonces, una de las grandes dificultades de lo que es la atención primaria en salud mental en cierto tipo de situaciones es que el profesional no cuenta, a diferencia de otro tipo de experiencias, con el tiempo necesario. En ese sentido te entiendo la falta de tiempo, pero ese es precisamente el reto de la atención primaria en salud mental, ¿no es cierto? Que es que uno debe poder, a lo mejor en una entrevista única, encontrar un punto para que esa persona se lleve algo de esa experiencia. Entonces tiene que haber algo del orden de poder darle algo a esa persona que apacigüe de algún modo aquello que lleva como su propia urgencia. Y es muy difícil, ¿no es cierto? Muchas veces quedamos nosotros los profesionales en ese tipo de experiencias con la sensación de que no hemos podido establecer aquello para lo cual íbamos, pero yo creo que la presencia de todos nosotros en ese tipo de situaciones, sin embargo, algo ofrece, ¿no es cierto? ¿Te quedaste con esa sensación o te quedaste con la sensación de que sigue siendo la sensación de que era muy poco? Eh, bueno, sí, de hecho algo intentaba, ¿no? Algún señalamiento, algo, pero bueno, tampoco se sabe que al final que se habrá podido lograr, Ujú. no se sabe. Y ese es Eh, otro punto, ¿no es cierto? sí. Es un trabajo donde hay una intervención, pero uno no siempre tiene la posibilidad de recoger los efectos de ese trabajo, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que le podemos transmitir precisamente en esta entrevista a la gente interesada en hacer este tipo de trabajo, que no siempre es posible saber cuáles son los efectos que nosotros producimos de un trabajo terapéutico, pero que sin embargo es importante hacernos presentes en ciertas situaciones, sobre todo en situaciones como la que ocurrió en el terremoto de agosto, ¿no es cierto?, acá en el Perú. Que la presencia, de que la gente sienta que hay la presencia y la posibilidad de conducirse a un lugar donde llevar aquella cosa que le inquieta. A cada uno le inquietará algo distinto y que habrá ahí profesionales que intenten precisamente hacer en el uno por uno de esa demanda algo para que las personas se lleven, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra experiencia que nos quieras contar, Angélica, de tu trabajo en ICA? Bueno, yo creo que eh, hay mucho afán de las personas por trabajar las cosas, desde ellos mismos, ¿no? O sea, sin esperar que vengan otras personas, ¿no? Al menos donde yo estaba en una... Si bien es cierto, hay gente que estaba pidiendo bastante y pidiendo, pero otras personas que creo que de alguna manera se pueden orientar a un trabajo a partir de ellos y eso me O parece sea que hay importante. una organización, ¿no es Sí, cierto? Que claro, es una cosa sí, que podemos notar en situaciones límites en el Perú y que es tan importante. Hay sí, siempre una respuesta y hay una respuesta comunitaria. La gente se sabe organizar sí. en lo comunitario y de alguna u otra manera saben qué hacer, ¿no es cierto? Tal vez la presencia de los profesionales
esté entonces en ese sentido para acompañarlos y a veces dirimir alguna que otra duda, pero es interesante este punto que estás marcando. Hay algo de un saber hacer en las comunidades frente a situaciones difíciles. ¿Será que hay una larga historia de dificultades en el Perú? Gracias, Sí. Angélica, te agradezco mucho que hayas estado hoy con No. nosotros y felicitaciones por el trabajo. Bueno, gracias. Suerte.